Se acabó la ayuda para Ucrania. La Unión Europea por lo menos ya no puede dar más. La Unión Europea y sus aliados carecen de la capacidad para apoyar plenamente a Ucrania. Esto con las municiones de todos los tanques que les han enviado, los que son de origen polaco, los que son de origen alemán, los tanques del Reino Unido, por ejemplo, no tienen municiones, debido sobre todo a la alta intensidad de este conflicto actualmente, o por lo menos al hecho de que los ucranianos no saben utilizar el armamento de Europa, por lo que desperdician municiones, se rompen los tanques y obviamente, a pesar de todo, no pueden seguir apoyando para siempre. El comisario del Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, reconoció que hace falta todo tipo de municiones para apoyar a Ucrania, pero en todas partes, no solo en Europa, en nuestros aliados, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos está quedando sin municiones también. Falta en todo el mundo, pero ¿saben dónde sí hay? En Rusia, en China. Corea del Norte desperdicia municiones día y noche. Sus lanzamientos de prueba está demostrando que tiene municiones hasta para regalar. Y de hecho dijo que en el dado caso de que se realice un conflicto mundial, él apoyaría a Rusia. Pero bueno, ese es otro tema. En este caso, lo que importa es que la presidenta de la Comisión Europea, la famosa y muy polémica Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea asignaría un total de 1.500 millones de euros para la producción y el suministro de municiones para Ucrania, y todos los Estados miembros de la Unión Europea enviarían a Kiev municiones adicionales de sus unidades existentes, acciones por valor de 1.000 millones de euros. Aunado con el apoyo del Fondo Europeo para la Paz, se han destinado otros 500 millones de euros para la expansión de la producción de municiones en Europa. Si sumamos todo esto, podríamos conseguir que muchos ciudadanos de la Unión Europea puedan tener sus 3 comidas al día, porque ya se había comentado previamente que los ciudadanos no tienen que comer, tienen que saltarse comidas porque sus salarios son bajos, porque prácticamente el valor del euro ya no sirve frente a nada y sobre todo porque la mayoría de las cosas subieron de precio. Subieron de precio desde que empezaron a sancionar a Rusia. Subieron de precio junto con la electricidad, con el gas, con todo, porque cortaron relaciones con Rusia para darle todo este dinero a Ucrania. Y es algo que tiene que llegar hasta la Unión Europea para que ellos entiendan que su dinero, que sus impuestos están siendo regalados a este país, a este sujeto principalmente, a Volodymyr Zelensky, porque como tal, junto con la ayuda militar, lo del Fondo Europeo para la Paz se supone que es más ayuda humanitaria, no vemos esos resultados. Hay un video que nunca lo podré olvidar, es de las personas buscando en la basura. Los ciudadanos en Ucrania están buscando comida en los basureros porque no hay nada. La ayuda no les llega. La supuesta ayuda humanitaria que ha estado entregando Estados Unidos y la Unión Europea, ¿dónde está? Nadie lo sabe. Se han solicitado precisamente licitaciones para saber qué es lo que pasó con el dinero, dónde están todos esos recursos. Y mientras tanto, Zelensky se la vida de lujo, paseando, dando ruedas de prensa. Ahora estuvo en Finlandia, en Suecia, además estuvo en los Países Bajos frente a la Corte Penal Internacional. Entonces, obviamente, él está utilizando recursos que no tienen los ucranianos, recursos que tampoco tienen los europeos porque son los que más están sufriendo con este conflicto militar. En marzo,
Hace un mes, los líderes de la Unión Europea apoyaron un plan para acelerar la transferencia de municiones a Ucrania. Este plan cubre el suministro de 1 millón de rondas de municiones de artillería en un esfuerzo conjunto dentro de los próximos 12 meses. Les llegarían todas estas municiones el próximo año, cuando Vladimir Putin ya dijo que esta guerra va a acabar pronto. Cuando Vladimir Putin no se molestó, pero finalmente se hartó de Volodymyr Zelensky. Y después del atentado que hicieron, o el intento de atentado en lo que es el Kremlin, pues definitivamente Vladimir Putin no se va a quedar con los brazos cruzados y va a actuar. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero sabemos que lo va a hacer. Y mientras tanto, la Unión Europea tiene un plan de 12 meses para entregar 1 millón de rondas de municiones de artillería. Bueno, veremos si logran llegar a Ucrania. Los países occidentales aumentaron su apoyo militar al régimen de Kiev después de que Rusia lanzara la operación militar, pero antes ya habían estado entregándole armamento a Ucrania. Lo reconoció la propia ex canciller alemana Angela Merkel cuando dijo que los acuerdos de Minsk que se firmaron en el 2014 con todo este asunto de la matanza en Odessa y en el cual Crimea fue anexada a Rusia, obviamente ella dijo que todo era pues un juego, un truco para que tuvieran tiempo los países europeos para entregarle armamento a Kiev. El Kremlin obviamente les advirtió repetidamente que no debían meterse en ese problema y mucho menos crear una escalada mayor que lleve a la participación directa de la OTAN en este conflicto, lo que ya sería una tercera guerra mundial sin precedentes. Pero lo que llama mucho la atención es que quieren enviar municiones y también han enviado tanques de batalla. Los principales tanques de batalla que han enviado los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos no sirven en Ucrania precisamente porque el terreno no es apto. La llegada, de hecho, de estos tanques de la OTAN a Ucrania se ve ensombrecida por el hecho de que durante los 11 meses de conflicto se destruyeron más de 2,000 tanques, incluidos los que estaban en servicio con Ucrania y los suministrados a Kiev por los países de Europa del Este. Por lo tanto, es poco probable que la llegada de estos nuevos tanques haga alguna diferencia, incluso si son 100, 200 tanques, no importa cuántos lleguen, finalmente no los saben usar. Se ha demostrado que los tanques de la OTAN no son un arma maravillosa, ni los Leopard 2 de fabricación alemana que tanto presumían y que se hizo un super mega pleito porque Alemania tenía que dar el permiso para que aquellos países que tenían Leopard 2 los enviaran a Ucrania. Porque en el dado caso de que un misil alemán, de que un tanque alemán tocara territorio ruso, involucraría automáticamente a Alemania, por lo que no se podían arriesgar. Prácticamente el Kremlin tendría todo el derecho de atacar a Alemania, por el simple hecho de quien los atacó primero fueron los alemanes, porque estaba su tanque de fabricación alemana, que tenía que tener este certificado. Y Polonia estuvo presionando mucho a Alemania porque ellos tenían precisamente estos Leopard 2. De igual forma llegaron estos famosos tanques estadounidenses, los M1 Abrams, que se dicen invencibles, pero que finalmente ya se han visto algunas imágenes donde están destruidos en la línea del combate. No son armas maravillosas, todo el mundo lo sabe. Estos tanques ya han participado en varios conflictos militares con un grado variable de éxito, pero estos conflictos militares se pueden definir con el término guerras coloniales, es decir, que los estados técnicamente desarrollados utilizaron estos tanques para luchar contra aquellos que tenían problemas con el equipo militar moderno, con el enemigo débil, por así decirlo.
como que los famosos tanques eran un poco mejores y el enemigo era débil, lo que siempre hace Estados Unidos cuando invade, pero enfrentarse a la verdadera caballería que tiene Rusia en materia militar, estos tanques ya son obsoletos, no sirven para nada. Esta experiencia de combate con los Leopards y las pérdidas en el campo de batalla ocurrieron durante la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán. Obviamente, esto es una clara muestra de que Afganistán no tenía el equipo militar que tiene Rusia, que si hubiesen tenido este equipo, otra cosa hubiese sido en ese país y no estarían en el lugar del país con la crisis humanitaria más grave del mundo. Y lo reconoció la ONU y culpó a Estados Unidos. No directamente, pero lo señaló, que fue gracias a su guerra que se encuentran donde están. Pero nadie les dice nada porque es Estados Unidos, ¿verdad? Pero en el curso de esta lucha contra los talibanes, 3 Leopard 2 canadienses y 6 daneses se perdieron irremediablemente y otros 15 Leopards canadienses quedaron inutilizados pero fueron reparados. Del mismo modo, Turquía desplegó docenas de sus tanques Leopards 2A4 en el norte de Siria, esto en el 2016 y 18 para luchar contra Daesh, contra la famosa ISIS, y sobre todo contra las milicias kurdas, donde una docena o más de ellos fueron eliminados por los IED, unos coches bombas suicidas o antimisiles que eran guiados por tanques. Según los informes de estos vehículos blindados, fueron destruidos por estos misiles guiados antitanque de la era soviética Malyukta, el pequeño en ruso, por así decirlo. Quiere decir que un arma vieja de Rusia que se encontraba en este lugar logró vencer a los famosos tanques Leopard 2A4. Esa es la calidad de un arma, no es la cantidad, que es lo que tiene Estados Unidos, a lo que se dedica Estados Unidos. De hecho, el debut del M1 Abrams fue durante la Operación Tormenta del Desierto, la guerra famosa de Estados Unidos contra Irak, de 1990 a 1991, otra guerra en la cual las vidas de las personas en Irak se perdieron gracias a Estados Unidos. Y nuevamente nadie dijo nada. Eso es algo que tenemos que recalcar, nunca olvidar, porque aquellos que olvidan precisamente este tipo de historias están condenados a repetirla. Y en ese entonces el objetivo supuestamente era expulsar al ejército iraquí de Kuwait. Aunque el ataque se desempeñó con relativo éxito en ese momento, varios años después los batallones de tanques estadounidenses sufrieron pérdidas en combates urbanos durante la invasión de Irak por parte de Washington. Según este informe, más de 80 Abrams habían sido destruidos para ese entonces. 530 más se habrían visto obligados a regresar a Estados Unidos para reparaciones extensivas. Son completamente inútiles cuando más se les requiere. De hecho, lo que olvidan es que cuando todos estos tanques lleguen a Ucrania finalmente, muchas de las armas antitanques de Rusia, las terrestres, las estacionarias, las móviles, las aéreas, varios sistemas antitanques, los van a estar esperando. Si hay algo que tiene Rusia es equipo, poderío militar. Él no se detuvo por la pandemia. Ellos, en este caso Rusia, sabían que venía algo intenso y tenían que estar preparados. Los tanques T-90M, los Projip 3, cuentan con cañones modernos que son capaces de penetrar la protección frontal de los tanques de la OTAN, con proyectiles perforantes de subcalibre, y además no hay que olvidar que estos tanques de la OTAN irán sin la cobertura de las fuerzas aéreas de Ucrania y todos los sistemas de defensa aérea. Así que prácticamente van solo a hacer chatarra, nada más.
Estos tanques de batalla principales, los T-90M y los T-72B3 de Rusia, están equipados con proyectiles de subcalibre perforantes que podrían representar un enorme desafío para los MBT de la OTAN, y si bien les va, los 72B3 en esta nueva actualización de los antiguos tanques T-72B y el T-90M, el Project 3, tienen todas las funciones que disfrutan los tanques occidentales avanzados y están bastante a la par con las versiones modernas del M1 Abrams y los Leopard 2. Incluso podrían estar un poco más avanzadas que las de Estados Unidos o de la OTAN en general. También, en este caso, Rusia cuenta con un despliegue de una versión de ataque del robot Marker de fabricación rusa en la zona del conflicto de Ucrania. Este también ya se espera que se instale muy pronto, sobre todo por esta famosa contraofensiva que dice Ucrania que va a lanzar, pero que no hay modo que lo lance, precisamente porque todos los tanques están atascados en el lodo. Hubo un clima muy pesado en toda esta zona, con lluvias muy intensas, y lo único que ocasionó es que estos tanques empezaran a hundirse y ya no pueden avanzar. No están preparados para este terreno, a diferencia de todos los misiles rusos que son prácticamente todoterreno, no importa dónde estén, el lodo, la terracería, el desierto, donde sea, ellos precisamente fabricaron sus modelos, su armamento, para que no les ocurriera este tipo de situaciones. No sabemos por qué Estados Unidos pensó que todo el lugar iba a ser liso, o quizás estaba acostumbrado al tipo de clima desértico que tiene Afganistán, que tiene Irak, estos lugares que ya invadió en su momento. Entonces pensó que Rusia iba a ser completamente igual, y la zona no juega a su favor. El número de tanques de la OTAN no es en absoluto suficiente para llevar a cabo ningún tipo de operación táctica u operación práctica contra Rusia. Se requieren muchos más tanques para eso, y sin embargo parece que no lo entienden, que no les importa como tal todo lo que van a perder económicamente hablando siempre que logren atacar a Rusia. Con el simple hecho de atacar a Rusia se dan por bien servidos. Por lo menos que digan que sus tanques que sus tanques funcionan, cuando de la noche a la mañana solo serán chatarra en los caminos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.